Durante casi 20 años, la palabra guerra en el mundo de los videojuegos no fue un concepto abstracto. Tuvo un peso, una textura y sobre todo un rostro marcado por la ceniza pálida de una familia perdida y una línea roja de sangre que cruzaba el ojo izquierdo. Todos sabíamos perfectamente qué significaba sentarse frente a la pantalla y arrancar un juego de God of War. Significaba canalizar una furia ciega e incontrolable. Significaba machacar botones mientras un hombre desafiaba las leyes de la física y de la lógica para arrancar las alas de los dioses con sus propias manos. Kratos no era simplemente un protagonista de la historia, era el ancla de toda nuestra adolescencia, el alma de la marca PlayStation y el motor indomable de una franquicia que parecía por encima de todo inamovible, hasta que el suelo bajo nuestros pies volvió a gritarse. El anuncio de God of War Lo Fei no fue una revelación cualquiera, no fue el típico tráiler que despierta aplausos unánimes, fue un auténtico terremoto cultural dentro de la comunidad del gaming. En cuestión de minutos, los foros, redes sociales y la caja de comentarios se transformaron en un campo de batalla ideológico y creativo. El internet se fracturó en dos trincheras irreconciliables. Para un sector de la comunidad, este anuncio representaba la maduración definitiva de un universo rico y complejo, pero para otra parte, una muy rudosa y profundamente herida, se sintió como una traición silenciosa, el momento exacto en que los creadores decidían soltarle la mano al hombre que lo construyó todo para mirar hacia otro lado. Es en esa grieta donde nos paramos hoy para hacernos la pregunta incómoda, esa que requiere dejar el fanatismo al lado. ¿Realmente la saga necesitaba dar ese paso al vacío? ¿O estamos presenciando el principio del fin de un mito? Para entender el enojo y el escepticismo de los fans más veteranos, no podemos caer en el error de juzgarlos desde el cinismo o el desprecio. Hay que entender primero la naturaleza de su apego. Llevamos 2 décadas proyectando nuestras propias frustraciones y nuestra adrenalina en los hombros de Kratos. Hemos madurado con él, lo vimos perder su cordura en las tierras de Grecia, lo vimos arrastrarse 3 veces desde las profundidades del mismísimo infierno, y observamos en un silencio respetuoso cómo intentaba aprender a ser padre en los bosques congelados de Midgard. Por eso el miedo que despierta un juego centrado exclusivamente en Lo Fei no es un simple rechazo, es el miedo crudo a la ausencia, es esa sensación incómoda de entrar a tu propia casa y descubrir que alguien ha cambiado los muebles del lugar sin tu permiso. La historia de videojuegos está llena de advertencias. Cuando una gran franquicia decide apartar de los focos de su héroe legendario para colocar un personaje sustituto, el resultado suele dejar un sabor amargo en la boca. Lo vimos en el pasado con otras sagas icónicas. A menudo se percibe como una decisión fría tomada en la mesa de oficina de marketing por ejecutivos que analizan tendencias y no en el taller de grupos de artistas. Pero si rascamos un poco más profundo, descubriremos que el verdadero conflicto ya no es solamente argumental, también es psicológico. Al quitar a Kratos y ponernos en la piel de Lo Fei, Santa Mónica Studio está ejecutando un salto directo a la zona de confort del jugador. Como dije anteriormente, Kratos ha sido durante 20 años nuestro refugio de invencibilidad. Cuando controlamos al fantasma de Esparta, experimentamos la fantasía del poder definitivo. No importa qué monstruo o qué deidad nórdica aparezca frente de la pantalla, en el fondo de nuestra mente sabemos que somos el depredador alfa del juego. Kratos es nuestra armadura psicológica. Con él al mando, sabemos que el fracaso es solo un contratiempo temporal, porque su pura fuerza bruta eventualmente lo aplastará todo. Sabemos cómo se siente su peso, cómo responde su escudo y cómo impacta su hacha. Nos sentimos seguros en su violencia. Cambiar a Kratos por Lo Fei significa desnudarnos, significa arrebatarnos esa manta de seguridad y obligarnos a sentirnos vulnerables otra vez. De repente ya no somos el gigante imponente que intimidar con la mirada, somos una guerrera que, por muy poderosa que seas, se mueve en un mundo diseñado para aplastarla. El juego nos obliga a desprender todo lo que sabíamos, nos exige adaptarnos a otra velocidad, a otra agilidad, tal vez depender de la magia rúnica y de la estrategia antes que la fuerza bruta. Esta ruptura de la zona de confort genera un rechazo casi biológico en muchos jugadores. Es la resistencia humana al cambio, pero irónicamente al provocar esa incomodidad es el arte más puro del storytelling. Los mejores videojuegos no son solo lo que te mantienen cómodo y a salvo en lo que ya conoces, sino lo que te obligan a evolucionar junto al control que tienes en las manos. Sin embargo, para que esta ruptura valga la pena, el destino tiene que ser fascinante, y la realidad es que Lo Fei no es una extraña que apareció ayer por la tarde para reclamar un trono de forma artificial. Si prestamos atención a los detalles dispersos en las paredes de Jotunheim y en los relatos de los últimos juegos, nos daremos cuenta de una verdad aplastante. Fei siempre fue el fantasma que movía cada una de las piezas del tablero nórdico. Kratos y Atreus no iniciaron su viaje hacia las montañas más altas por deseo propio, lo hicieron porque ella, con una precisión quirúrgica, planificó cada paso del camino, marcando los árboles con las palmas amarillas antes de morir. Fei no era una simple espectadora en el drama de Midgard, era la guardiana de los gigantes, una de las pocas criaturas vivas que miró hacia los ojos del imperio de Odín y se negó a parpadear. Los mismos relatos nórdicos
nórdicos que ya conocemos nos hablan de su leyenda en susurros de terror y respeto. Ella fue quien empuñó originalmente la hacha de Leviatán, el arma diseñada específicamente para contrarrestar la tiranía del martillo de Thor. De hecho, los mitos internos del juego no hablan de una batalla colosal en el valle de Valheim, donde Frey y Thor chocaron con tanta brutalidad que abrieron un cráter en la tierra y alteraron la geografía del reino para siempre. Un juego centrado en Laufey no es una distracción del lore, es el lore en su estado más puro y salvaje. Es la oportunidad única de vivir una resistencia nórdica en su época más sangrienta, controlando a una guerrera en el apogeo de su poder, mucho antes de que el invierno eterno lo cubriera todo. Narrativamente, el estudio no está borrando su pasado, está iluminando los rincones oscuros de un mapa que ellos mismos dibujaron. Más allá de los mitos, los dioses y las leyendas, existe una realidad mundana e incómoda que ocurre detrás de las pantallas. La economía de la industria del videojuego moderno. Desarrollar una entrega numerada principal de una saga como God of War es una tarea titánica, un viaje que hoy en día consume entre 5 y 7 años de desarrollo y presupuestos que superan los cientos de millones de dólares. Llevar a Kratos a una nueva mitología, ya sea Egipto, Japón o territorio azteca, requiere reconstruir el universo desde sus cimientos jugables y narrativos. Si Santa Mónica Studios se limitara únicamente a las secuelas principales, la comunidad tendría que soportar apagones informativos de más de media década entre juego y otro. Aquí es donde el concepto de juego enfocado en Laufey pasa a ser una opción creativa a convertirse en una necesidad de supervivencia comercial. La industria actual necesita puentes, proyectos de una escala un poco más acotada, pero con un valor de producción altísimo, capaces de reutilizar los motores gráficos y la herramienta existente para expandir el universo sin desgastar la fórmula principal. Es la misma estrategia que Sony aplicó con el éxito rotundo al presentarnos a Miles Morales en el universo de Spider-Man, o explorar el pasado de Chloe en Uncharted de los Legacy. Estos proyectos no buscan reemplazar permanentemente al héroe, funcionan como un respiro necesario, le dan un descanso al arco dramático de Kratos para evitar que su figura se sature, y al mismo tiempo mantienen encendida la llama de la franquicia, permitiendo a los desarrolladores experimentar con nuevas mecánicas de combate y magia que con el espartano actualmente serían imposibles de justificar. Entonces, regresemos al punto de partida con una mirada más amplia. ¿Realmente la saga necesitaba este cambio tan drástico? Si analizamos la pregunta exclusivamente desde la perspectiva financiera, la respuesta es un rotundo no. Poner el rostro severo y enfurecido de Kratos en la portada de cualquier caja es de forma automática una garantía para imprimir millones de dólares en todo el mundo basándose en la nostalgia y el respeto ganado. Pero si evaluamos la pregunta desde el corazón de la narrativa y la trascendencia artística, la respuesta se transforma en un sí. Una franquicia que se niega a evolucionar, que se aferra al pasado por miedo a incomodar a su público, está condenado a convertirse a largo plazo en una parodia de sí misma. Kratos ya no puede volver a ser el monstruo unidimensional y sediento de sangre que era la PlayStation 2, porque ese arco de redención ya se cerró de forma magistral. Intentar forzarlo a volver a ese estado de furia perpetua destruiría la madurez que tanto costó construir a la saga nórdica. Para que el nombre God of War siga un significado algo importante en el futuro, debe demostrar que su universo es mucho más grande y profundo que solo un hombre. Debe demostrar que ese mundo posee cicatrices, leyendas y batallas que merecen el derecho de ser contadas, incluso cuando el fantasma de Esparta ha decidido por fin descansar junto al fuego. El anuncio de esta historia, sin lugar a dudas, es la apuesta más arriesgada, peligrosa y divisiva en toda la trayectoria de Santa Mónica Studio. Se están jugando el prestigio de su corona, pero si algo nos ha enseñado esta larga odisea a través de los años, es que a veces los cambios que más nos duelen y nos incomodan son los únicos que tienen el poder de salvarnos de la decadencia. Al final del día, la guerra no pertenece a un solo guerrero, pertenece a quienes están dispuestos a cambiar el destino del mundo. Muchas gracias por llegar al final del video. La verdad me harían muy feliz que si les gustó este contenido le dieran like y se suscribieran. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video.